Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta lectura que le estamos dando a las iniciativas de ley propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, las cuales ya están en revisión en la Cámara de Diputados. En esta ocasión estaremos hablando de la reforma al Poder Judicial. Es una reforma un poquito extensa, la cual le daremos lectura. Va dirigida a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esa honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial al tenor de la siguiente exposición de motivos. El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. La paz solo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público. La presente iniciativa tiene por objeto reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las magistradas y magistrados de circuito, las juezas y jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público. Por otra parte, se propone modificar el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial con el objetivo de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las áreas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial, además de las funciones sancionadoras y de disciplina del personal que hoy se encuentran a cargo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de consejeras y consejeros de la Judicatura que no necesariamente cuentan con las herramientas, aptitudes e independencia necesarias para cumplir con las enormes responsabilidades de un órgano tan relevante para el funcionamiento adecuado del Poder Judicial de la Federación. Para ello, se propone sustituir el actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como un tribunal de disciplina judicial con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas
presuntamente ilegales o ilícitas, y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumplan la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia, observando en todo momento las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo. Finalmente, la presente reforma propone vincular a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita. Con esta reforma se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuenten con el respaldo y la legitimidad democráticas necesarias para hacer valer sus decisiones. Además, se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que solo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables. La presente reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistemática que se había creado entre dicho poder y la sociedad, y restituyendo la confianza ciudadana a las instituciones y funcionarios judiciales que, lamentablemente, han caído en el desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se han resistido a entender la dimensión de la transformación que vive México y a confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo. Antecedentes. Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para abordar los alcances de la presente iniciativa, es necesario exponer los antecedentes históricos que nos posicionan en el momento actual de la justicia constitucional mexicana, así como de los órganos encargados de dicha labor. En este sentido, debe decirse que de la misma manera que ha sucedido con la conformación del Estado mexicano, que ha sido fruto de una larga y profunda lucha social en favor de la democracia, los límites al poder y la separación de los poderes han buscado lograr un equilibrio donde ninguno se coloque por encima de otro. Desde las primeras constituciones del México independiente existe testimonio de las diversas formas que se han adoptado para el diseño y conformación del Poder Judicial. Los primeros esbozos los encontramos desde el nacimiento de la Primera República Mexicana en 1824, ya que en ese entonces el artículo 90 del Acta Constitutiva de la Federación plasmaba el principio que se conserva hasta el texto actual. El Poder Supremo de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo. Además, el numeral 124 de la Constitución de 1824 establecía los mecanismos que rigieron el número, el perfil, el nombramiento, la permanencia y los supuestos de remoción de los ministros de la Suprema Corte. Artículo 124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de 11 ministros distribuidos en 3 salas y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente. El mismo ordenamiento establecía que quienes compusieron la Corte Suprema de Justicia serían perpetuos en este destino y sólo podrían ser removidos con arreglos a las leyes. La elección de estos individuos se haría en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. Cada legislatura remitía al presidente del Consejo de Gobierno una lista certificada de los 12 individuos electos, con distinción del que lo haya sido para el fiscal. El numeral 132 de dicha Constitución establecía que
el individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados. Las 7 leyes constitucionales de la República Mexicana, publicadas el 30 de diciembre de 1836, determinaba en su artículo sexto de la quinta ley constitucional que la elección de los 11 ministros y el fiscal se componían. La Corte Suprema de Justicia se haría de la misma manera y en la propia forma que la del presidente de la República, es decir, con la participación de las juntas departamentales a partir de ternas elaboradas por la Cámara de Diputados con base en las propuestas formuladas por el presidente, la propia Corte Suprema y el Senado. Las bases constitucionales de 1843 conservaron el mismo procedimiento de elección de ministros de la Corte Suprema de Justicia que las 7 leyes constitucionales de 1836. La primera constitución que admitió la posibilidad de elegir a los ministros a través del voto directo fue el Acta de Reformas de 1847, donde, conforme al artículo 18, se establecería el procedimiento para elegirlos en una futura ley. Por medio de leyes generales se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo octavo de esta acta. Mas en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario, el ciudadano que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástico militar o cura de almas, en representación del territorio en el cual desempeñe su cargo. La ambigüedad en la redacción dejaba al Poder Legislativo la opción de adoptar el método que le pareciera más conveniente. Según Pablo Mijanjos y González, en 1850 el presidente José Joaquín Herrera promulgó un decreto que descartó las elecciones directas y dejó intacto el mecanismo de 1824, es decir, que los ministros fueran electos directamente por las legislaturas de los estados, mientras que la Cámara de Diputados haría el cómputo final. El Senado, a la mitad del proceso, podía verificar la validez de los votos de las legislaturas antes de remitirlos a la Cámara de Diputados. La Constitución Federal de 1857 determinó, en sus artículos 92 y 93, que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia durarían en su cargo 6 años y serían escogidos mediante elección indirecta en primer grado, en los términos que la ley electoral estableciera. La población distribuida en distritos escogía primero a sus respectivos electores, quienes, una vez reunidos en un colegio electoral, votaban por los candidatos a cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Cabe mencionar que en el texto constitucional de 1857 se eliminó contar con título de abogado como requisito para ser ministro, siendo suficiente que los aspirantes tuvieran 35 años cumplidos y estuvieran instruidos en la ciencia del derecho, a juicio de los electores, lo que provocó fuertes discusiones. El diputado Reyes estimó ridículo que, considerando que gentes extrañas al derecho fungieran como lectores, también se eliminara el requisito de contar con licenciatura en Derecho, pues, al igual que en la medicina, uno no acudía a charlatanes, sino a médicos instruidos para curarse, a lo que Ponciano Arriaga contestó haber encontrado más justicia, más rectitud, más honradez, más aciertos en jueces legos que en los profesores de Derecho. Son incomprensibles las razones de los abogados para creer que sólo ellos son capaces de ser magistrados. ¿En qué se fundan? En la ciencia, que consiste en pasar por las aulas, aunque no se aprenda, ni se estudien los exámenes, que son a menudo de compadres, y en la práctica, que consiste en haber perdido o ganado algunos pleitos. Todo esto no da aptitud ni honradez, que es lo que buscarse debe para los puestos públicos. El orador ha encontrado más justicia, más rectitud, más honradez, más acierto en los jueces legos que en los profesores de derecho. Aun tratándose de médicos, el enfermo y las familias escogen, no atendiéndose solo al título, sino a la fama, a los buenos antecedentes, y cuántas veces se recurre a una pobre vieja, y ésta cura una enfermedad crónica mejor que los más célebres doctores. ¿Acaso el señor preopinante deba su salud a alguna de estas viejas?
Estas acaloradas discusiones dejan entrever el carácter clasista y racista de algunos constituyentes de la época, que menospreciaban el criterio del pueblo. Se, se quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del primer tribunal de la nación tengan ciencia en el derecho, a juicio de los electores, pero ¿estos electores tendrán juicio propio de emitir sus sufragios? No, y es de tenerse presente que los indios y los rancheros serán los que elijan. A lo que Francisco Zarco respondió con un diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia en la época, que dista poco de lo que hoy se percibe. En cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados, y ¿qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo, de que el mismo señor Reyes, como hombre de bien, no puede estar satisfecho. La Suprema Corte, inamovible en medio de nuestros cambios, ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tienen en la sabiduría oficial. Discusiones de este tipo continuaron en el contexto de la Revolución Mexicana, pues el descontento con la administración de justicia seguía, y Francisco I. Madero, en la sucesión presidencial de 1910, resume la frustración de la época frente a la administración de justicia que únicamente servía para dar forma legal a los despojos de los más fuertes. En cuanto a la administración de justicia, está tan corrompida que, para fallarse, cualquier litigio de importancia se toma en consideración no la justicia de su causa, sino las influencias de los litigantes, resultado que el hilo siempre se revienta por lo más delgado, como vulgarmente se dice, así en que la administración de justicia, en vez de servir para proteger al débil contra el fuerte, sirve más bien para dar forma legal a los despojos verificados de éste. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917, estableció en sus orígenes que el presidente de la República no tendría injerencia en el procedimiento de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues, conforme al artículo 96, estos serían nombrados por una mayoría absoluta del Congreso, a partir de una lista de candidatos formada por las propuestas de las legislaturas estatales conforme a sus leyes locales, es decir, una propuesta por Estado. Fue hasta la reforma publicada el 20 de agosto de 1928, poco antes del asesinato de Álvaro Obregón, cuando se introdujo la participación del presidente de la República en el procedimiento para el nombramiento de ministros. En este sentido, la reforma del artículo 96 constitucional estableció que los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de 10 días. Si la Cámara no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. El 10 de agosto de 1987 se publicó una reforma constitucional al Poder Judicial cuyo principal objetivo fue el de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las herramientas necesarias para la resolución de los problemas estrictamente constitucionales. No obstante, derivado de su carácter principalmente administrativa, pretendió la descentralización de la justicia federal para abatir el rezago de la Corte y entre sus efectos trasladó los asuntos de mera legalidad como facultad exclusiva de los tribunales colegiados en circuito, dejando para la Suprema Corte lo estrictamente constitucional. Sin embargo, en lo que hace a la integración del máximo tribunal, el texto de la reforma de 1928 permaneció intacto hasta el formal juicio publicada el 31 de diciembre de 1994 al inicio de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, para quedar como se encuentra vigente hasta el día de hoy. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. Las designaciones se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro de un improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere de dicho plazo, ocupará el cargo el ministro o la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Con esta reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fortaleció en lo relativo a ser la máxima autoridad intérprete de la Constitución,
lo cual fue posible gracias a la reducción de sus integrantes, pues, en atención a los máximos tribunales, debe estar conformados por personas especializadas que realicen una labor que no demanda de un colegiado robusto que pudiera aceptarlos o un tipo de asambleísmo. Se requería reducir el número de personas encargadas de la justicia constitucional. Además, se fortaleció el sistema de control constitucional, específicamente en lo relativo a las controversias constitucionales, mediante la aplicación de los supuestos de procedencia, y además creó el Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo del Poder Judicial, lo cual representó una transformación necesaria, pero incompleta e indebidamente ejecutada al vincularlo orgánica y jurídicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su presidencia. Integración del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal se creó a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1995 y entró en funciones luego de que el Congreso de la Unión promulgara la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo propósito fue reestructurar el marco de atribuciones y la estructura orgánica del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal se creó con la intención de fungir como un órgano integrante del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Su objeto radicaría en preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del mismo. Para ello, se le dotó de atribuciones que le permitirían aplicar las políticas, normas y lineamientos orientados a regular la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de dicho poder, con la excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. El Consejo se integra por 7 miembros, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quien también preside el Consejo, 3 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de cuando menos 8 votos de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y un consejero designado por el presidente de la República. Todas las y los consejeros deberían ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además, con reconocimiento en el ámbito judicial. Esta integración responde a la natural colaboración que existe entre los 3 poderes de la Unión en las funciones que tienen encomendadas, por lo que resulta lógico que dicho órgano colegiado amalgame perfiles que, por su origen de designación, cuenten con visiones plurales sobre las problemáticas administrativas y disciplinarias del Poder Judicial y sus soluciones, así como el desempeño de las personas que integran los órganos jurisdiccionales. Actualmente, el Consejo cuenta con una Secretaría General de la Presidencia, la cual se integra de 2 coordinaciones, 5 unidades y 9 direcciones generales. Además, dentro de su estructura orgánica encontramos 6 comisiones, de cada una de las cuales derivan una Secretaría Ejecutiva. De la Secretaría Ejecutiva de Administración se desprenden, a su vez, una coordinación y 8 direcciones generales. Aunado a ello, el Consejo cuenta con 6 órganos auxiliares: Contraloría, Escuela Federal de Formación Jurídica, Instituto Federal de Defensoría Pública, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Visitaduría Judicial. Reforma al Poder Judicial. Elección de ministros, magistrados y jueces por voto plural. A 30 años de la última reforma, el sistema de designaciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta necesario hacer un balance objetivo sobre la funcionalidad del modelo actual en la garantía de los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que debe regir la función jurisdiccional, especialmente entre las y los servidores públicos de mando que se desempeñan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral y los órganos de disciplina del propio Poder Judicial. La participación y responsabilidad de los poderes judiciales en el mundo contemporáneo cada vez se ha hecho más importante. Los juzgadores han dejado de ser meros aplicadores de la ley para convertirse en los principales protectores del Estado. Por tal razón, con tareas tan trascendentales en la sociedad actual, la selección de jueces es un tema fundamental para los propios poderes judiciales, pues en ello se funda su legitimidad y la de los juzgadores.
Resulta evidente que la selección de jueces debe ir más allá del simple cumplimiento de ciertos requisitos, como pueden ser la edad, la nacionalidad o la experiencia profesional. Es decir, se debe considerar además sus capacidades, su solidez ética y moral, su sensibilidad y cercanía con las problemáticas y preocupaciones de la sociedad. Por lo anterior, se propone reformular las reglas y procesos para integrar los órganos jurisdiccionales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con miras a permitir mayor involucramiento de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de los poderes de la Unión a través de la elección directa de las personas que los encabezan. Si bien esta posibilidad ya era una fórmula viable en el siglo XIX, el modelo presidencialista, que imperó durante casi todo el siglo XX, conservó en favor del poder ejecutivo buena parte de la decisión sobre los perfiles de las personas que integraron el máximo tribunal. La propia norma constitucional y los ideales encomendados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como depositarias del Poder Judicial Federal contrastan y han estado en tensión permanente con el origen político de los nombramientos judiciales, pues quienes han integrado la Corte nunca han sido una casta de sabios desconectados de los intereses mundanos, sino personajes que, con independencia de sus aptitudes, llegaron al cargo gracias a que estaban fuertemente vinculados a las clases gobernantes en cada momento histórico. Desde la teoría existen diversos sistemas fundados en la tradición del Estado y en la tradición histórica que orientan los pasos a seguir para la elección de estos servidores públicos, pues no es lo mismo el juez que cumplía su profesión en el Estado gendarme de finales del siglo XIX que el juez que desarrolla sus quehaceres en un Estado social a comienzos del siglo XXI. Existen doctrinalmente dos modelos tradicionales de magistratura, el modelo burocrático o del sistema continental y el modelo profesional o del common law. El primero es un modelo que se puede encontrar en Europa meridional, América Latina y África y que está conformado por 5 elementos básicos conforme los autores Carlo Guarnieri y Patricia Pedersoli. 1. La selección opera por concurso de ingreso. 2. La formación de los jueces es al interior del órgano judicial a través de una escuela o instituto de formación. 3. Su estructura es piramidal. El progreso es a través de la competencia y se basa en criterios de antigüedad y mérito. 4. Los jueces son más generalistas que especialistas. Y 5. La garantía de independencia interna del juez es débil en comparación con la del modelo profesional. Con relación al modelo profesional, este se encuentra en el sistema anglosajón y en otros países integrantes del Commonwealth y de forma híbrida en los Estados Unidos de América. Los elementos característicos de este sistema son: 1. Que los jueces son reclutados entre abogados de las barras y otros profesionales del derecho y 2. La designación es realizada por el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo o un cuerpo electoral. Con el paso de los años y ante la evolución natural de los sistemas y modelos políticos y constitucionales, han existido procesos paulatinos en diversos países que han incorporado los dos sistemas antes descritos, a través de la valorización de la experiencia profesional en el sistema burocrático y de la carrera judicial en el sistema profesional. Los modelos que existen actualmente mezclan características del sistema de tradición anglosajona y el romanticista, que incluye como elementos a considerar para la selección tanto la experiencia profesional como la jurisdiccional e inclusive la académica. Conforme el último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, entre los países integrantes del Consejo de Europa, 8 países utilizan el procedimiento de reclutamiento profesional, 18 países utilizan los dos sistemas y los restantes utilizan otro tipo de proceso, como el burocrático. En los que utilizan el reclutamiento profesional, la autoridad competente es normalmente un consejo o magistratura o comisión especial que tiene el objeto de brindar propuestas al jefe o jefa de Estado para que éste nombre a su vez al juez o jueza correspondiente. Entre los ejemplos de dicho sistema se encuentran Alemania, donde sus 16 jueces constitucionales se reparten a la mitad para ser elegidos por cada una de las cámaras del Parlamento y nombrados formalmente por el presidente. Por otro lado, Austria está conformada por 14 jueces, donde 8 de ellos son elegidos a propuesta del gobierno federal y 6 son elegidos por las dos cámaras parlamentarias. Por su parte, en Italia la Corte está conformada por 15 miembros, de los cuales un tercio son elegidos en forma directa por el presidente, el otro tercio, el Parlamento y el último tercio por las altas Cortes.
No obstante, en Suiza podemos observar que existen dos organizaciones judiciales, la Confederación y la Organización Judicial de los 26 cantones. La conformación política de la sociedad suiza y la pluralidad que representa a la Confederación permite la posibilidad de elegir a sus jueces a través de la elección popular, ya que les garantiza que los mismos representarán las diferentes tendencias políticas presentes en la sociedad y, de ese modo, contar con un verdadero tercer poder del Estado. En el 2021, Suiza se pronunció sobre una iniciativa que propone la designación de jueces por sorteo con el fin de garantizar la independencia de la magistratura suiza, ya que los jueces son miembros de los partidos políticos y son elegidos por el Parlamento. Con esta iniciativa popular se pretende cambiar esta situación. Además, los jueces federales ya no tendrían que presentarse a la reelección, sino que permanecerían en su cargo hasta los 70 años. La destitución por parte del Parlamento solamente podría llevarse a cabo en el caso de incumplimiento grave de sus obligaciones profesionales o de enfermedad. En lo que respecta al continente americano, en Estados Unidos de América existe una superposición de organización judicial. Por una parte, está la organización judicial federal y, por otra, la estatal. En lo que se refiere a los jueces federales y a los de la Corte Suprema, estos son nombrados directamente por el presidente con el consentimiento del Senado. Sin embargo, en lo que respecta a la designación de los jueces estatales, el modelo de elección popular es el que prevalece en 39 de los 50 estados federados, donde concurren a su vez tres tipos de sistemas: de elección partidista, de elección no partidista y elecciones de retención. En este sistema de selección de jueces tuvo el objetivo de lograr la democratización de los procedimientos de nombramiento, que se consideraban autoritarios. La selección de jueces por elección directa tiene dos categorías: la postulación por un partido político o la candidatura independiente. En ambos casos, el gran aliciente o beneficio es la legitimidad para ejercer la actividad jurisdiccional derivada directamente de los sufragios emitidos por los ciudadanos. Al respecto, debe señalarse que, en comparación con los sistemas latinoamericanos de elección popular y los europeos, en Estados Unidos sí les es permitido a los jueces en algunas entidades realizar campañas electorales. Para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional hay una diferencia importante en el nombramiento de los jueces federales estadounidenses, y es que todos ellos se nombran de por vida. Todos los jueces federales ostentan cargos vitalicios. Esto es, su nombramiento, revestido de unas elevadísimas connotaciones políticas, tienen consecuencias a muy largo plazo. La Constitución no estipula un número exacto de jueces de la Corte Suprema. En su lugar, el número lo establece el Congreso. Ha llegado a haber tan solo 6 jueces, pero desde 1869 ha habido 9 jueces, incluyendo un juez presidente. Todos los jueces de la Corte Suprema son nominados por el presidente, confirmados por el Senado y sirven como jueces de manera vitalicia. Dado que los jueces no tienen que hacer campaña electoral o de reelección, se dice que están protegidos de la presión política al decidir sus fallos. Los jueces pueden permanecer en su cargo hasta su renuncia, su muerte, o si son sujetos de un proceso de destitución y el Congreso falla en su contra. En lo que respecta a Latinoamérica, podemos encontrar diversas formas organizativas para la designación de las altas autoridades judiciales. Uno de estos modelos parte del nombramiento de los integrantes de las Cortes Supremas por parte del presidente del Estado, con acuerdo de ratificación del Senado, como sucede en Argentina, Chile, Brasil y Panamá. Otro modelo parte de la elección de los integrantes de la Corte Suprema por el Poder Legislativo Nacional, donde el Senado elige a la autoridad judicial con base en una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, como sucede actualmente en México, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, entre otros. Finalmente, existe el modelo de elección por cooptación, donde la selección de los integrantes de la Corte Suprema se realiza al interior del Poder Judicial entre sus mismos integrantes, como sucede en Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. Dentro del contexto latinoamericano, es destacable el ejemplo de Bolivia que, en el año 2009, enfrentó un reto histórico al construir un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, fundado en un pluralismo jurídico que busca tener una justicia abierta, transparente, participativa, plural, pronta, gratuita y al servicio de la sociedad.
En Bolivia, la designación de las altas cortes, a saber, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, son elegidos mediante sufragio universal, con base en una preselección de candidatos que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional y con un órgano electoral. Además, la propia Constitución de Bolivia indica que sus integrantes deberán ser elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena ordinario campesino. En consecuencia, la ley del Tribunal Constitucional Plurinominal de Bolivia establece que éste se conformará por 7 magistradas y 7 magistrados. Al menos 2 de cada uno de ellos deberá provenir del sistema indígena originario campesino, los cuales durarán en su encargo 6 años sin posibilidad de reelección continua. Las elecciones de magistradas y magistrados se deberán realizar al menos 30 días antes de que concluya el mandato de los anteriores. Las elecciones estarán a cargo del órgano electoral plurinominal y se votará sobre una lista aprobada por el voto de 2/3 de los miembros presentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Resultarán ganadores los candidatos más votados. Las personas candidatas que siguieran en votación quedarán como suplentes. En el año 2011, Bolivia realizó la primera elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular, lo que representó un hito, pues la conformación de una Corte Suprema a través del voto popular es novedosa y dista mucho de los esquemas tradicionales del sistema europeo y anglosajón, que no necesariamente han logrado garantizar legitimidad, independencia y excelencia. En 2017, Bolivia celebró las segundas elecciones de su Tribunal Constitucional a lo largo de los 6 años transcurridos entre la primera y la segunda elección. Surgieron diversas propuestas para modificar este mecanismo, incluso de sustituirlo por otro, aunque finalmente se mantuvo el principio de elección popular, introduciendo respecto del primer proceso determinadas modificaciones que tuvieron relación fundamentalmente con 2 aspectos: las reglas de la preselección de candidaturas y las normas sobre la difusión de méritos de las y los candidatos. A estas novedades se agregó una tercera. Diversas organizaciones de la sociedad civil se agruparon para hacerse cargo del seguimiento del proceso electoral, formular sugerencias y propuestas y advertir sobre aspectos críticos del mismo. Es incuestionable que la implementación del voto popular en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional buscó fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, al crear una jurisdicción constitucional con independencia real y efectiva, en la que quede de manifiesto que las autoridades que rigen un país cuentan con el aval de la mayoría de la población, signo inequívoco de la soberanía popular. Diversos doctrinarios han advertido la falta de legitimidad de la actuación del Poder Judicial como controlador de la constitución de los actos de los otros poderes, debido a la grave carencia de fundamento democrático en su elección. Esta postura doctrinaria, conocida como dificultad mayoritaria o argumento de contramayoría, se centra en el señalamiento de la carencia de legitimidad democrática de un órgano jurisdiccional en contraste con uno legislativo, para realizar un control de constitucionalidad. La postura se sustenta en el hecho de que el Poder Judicial, como controlador de los actos de los restantes poderes a la luz de la Constitución, parece convertirse en un contrapeso excesivo y, a la vez, incontrolable por los otros poderes que sí encarnan la voluntad popular. Este argumento surge como una crítica a una independencia judicial que pudiera actuar no solo en contra de otros poderes, respecto a los cuales debería prevalecer su independencia e igualdad, sino también en contra de la soberanía popular y las decisiones de las mayorías, lo cual contraviene la lógica de los ideales democráticos. El máximo exponente de esta oposición es Alexander Bickel, uno de los comentaristas constitucionales más influyentes del siglo XX, quien examinó múltiples decisiones controversiales de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, como los casos Marbury versus Madison, Dred Scott versus Stanford, las decisiones contra Roosevelt, que invalidaban la legislación del New Deal, entre otras, para demostrar los riesgos de que los poderes judiciales tomen determinaciones antipopulares e ilegítimas desde la mirada democrática. Conforme a Bickel,
La mayoría de los casos que estudió presentaban las características necesarias para desatar una discusión en términos contramayoritarios, pues eran casos polémicos que habían despertado controversias entre la sociedad, respecto a los cuales los órganos representativos, legislativo y el propio electorado habían manifestado cierta opinión y donde las decisiones de la Corte habían ido formal o materialmente en contra de estas mayorías. Bickel señala que, cuando la Corte Suprema declara inconstitucional un acto legislativo, se frustra la voluntad de los representantes de las personas aquí y ahora, y ejerce el control supremo, no en representación de la mayoría prevaleciente, sino en su contra, razón por la cual sus decisiones se deslegitiman a los ojos de una sociedad democrática ante la existencia de un poder que no fue electo por el voto popular, revestida de facultades para confirmar o anular la validez de los actos y las leyes apoyadas por los representantes de las mayorías, ejecutivo y legislativo. Esto, concluye Bickel, representa un límite al autogobierno, es decir, a la capacidad del pueblo de autogobernarse a sí mismo. Finalmente, Jaime Cárdenas García sostiene que el actual sistema para el nombramiento de las ministras y ministros en México, en donde participan el presidente y el Senado, no confiere al Poder Judicial legitimidad democrática de origen plena, ya que, con el actual sistema de nombramiento, seguirán siendo las élites políticas, económicas o sociales las que definan a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ende, sostiene la necesidad de incluir un nuevo método y procedimiento para su designación, porque es imprescindible que en México prevalezcan los principios de división de poderes y de soberanía popular. El mismo autor expone que se requiere democratizar al Poder Judicial y que un paso para lograr dicha democratización consiste en introducir a nivel constitucional la elección por voto directo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras por las siguientes razones. El método de designación en la historia constitucional de México ha sido diverso. El método vigente no es el único existente en el derecho comparado ni en la historia jurídica de nuestro país. No puede haber en una democracia, un poder público que no diname directamente que la soberanía popular, la cúspide del poder judicial en México, representa los intereses de otros poderes, incluso fácticos, pero no los ciudadanos. Y porque resulta absurdo constitucionalmente que los ministros y ministras invaliden leyes que son aprobadas por los representantes populares sin tener representación popular alguna. Un aspecto relevante a considerar para afirmar la necesidad de reformar estructuralmente el método para la integración del Poder Judicial es la percepción que la población ha tenido respecto a este poder durante los últimos años. Desde los años 90, la población mexicana ha señalado que no confía en los tribunales, jueces y magistrados, obteniendo un resultado de 5.98 puntos, siendo en una escala del 0 al 10, donde 0 es el más bajo. Este resultado confirma que el sistema judicial no ha sabido responder a las demandas de la sociedad y, por ende, garantizar a la población una justicia pronta y expedita. Esta problemática, que se sitúa a nivel federal y local, es una realidad que se encuentra arraigada en la percepción de la población, siendo advertida como una institución poco eficiente respecto de su trabajo, poco confiable y con alto índice de corrupción en lo que respecta al personal con el que se desempeñan sus funciones. Tal escenario de desconfianza y poca eficiencia entra en conflicto con las estadísticas presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que publicó un estudio sobre la percepción de la calidad de los servicios que prestan los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y los centros de justicia penal federal 2015-2019, así como la encuesta nacional sobre la percepción de la calidad del servicio de órganos jurisdiccionales 2018, donde se advierte un alto grado de satisfacción de los encuestados. Sin embargo, al analizar la muestra levantada por dicha asociación, se puede advertir que, en su mayoría, se consultó a abogados, postulantes o a personas que se encuentran inmersas en el sistema judicial, pero no a la ciudadanía en general, lo que resulta sintomático de la ausencia de capacidad de autocrítica al interior del Poder Judicial. Resulta evidente que las personas que desconocen el funcionamiento del Poder Judicial y de sus estructuras desconfían de las autoridades judiciales, pues son precisamente ellas quienes han sufrido sus injusticias e inequidades en carne propia. Sin embargo, debe precisarse que los propios operadores del sistema de justicia también son conscientes de la necesidad de reformarlo, pues han percibido que al interior del Poder Judicial prevalecen malas prácticas, tanto técnicas como administrativas,
arraigadas en todos los niveles del sistema, llegando a la conclusión de que no basta con cambiar cosméticamente los procesos o las estructuras actuales, sino que es necesario transformar el sistema de fondo. Creación del Consejo de la Judicatura Federal. Doctrinalmente, la creación del Consejo de la Judicatura se inspira en los sistemas de organización judicial de los países de Europa Occidental, incluyendo Italia, Francia, Portugal y especialmente de España, que contaron paulatinamente con órganos de gobierno y administración de sus poderes judiciales desde finales del siglo XIX, y que proliferaron tras la Segunda Guerra Mundial ante los reclamos de intromisión de los poderes ejecutivos en su vida interna a través de los denominados Ministerios de Justicia, lo que llevó a la creación de organismos autónomos de autogobierno y administración del poder. En México, el Ministerio de Justicia desapareció a finales del siglo XIX y la Constitución de 1917 dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de facultades y atribuciones vinculadas con asuntos estrictamente administrativos. Sin embargo, este cúmulo de actividades no jurisdiccionales fue generando mayor burocracia y complejidad estructural indebida en el máximo tribunal debido a que las y los ministros debían abocarse a esos temas, a la par de los asuntos sustantivos a su cargo, lo que resultaba insostenible en la medida en que el Poder Judicial fue creciendo en su estructura y responsabilidades. Por estas razones, la reforma constitucional de 1994 introdujo la alternativa de encarar estas funciones a un órgano especializado con autonomía técnica, inserto en el propio Poder Judicial. Entre las múltiples atribuciones encomendadas al Consejo se encuentra la de investigar y, en su caso, sancionar o separar de sus cargos y funciones a magistrados de circuito y a jueces de distrito, pues se trata de un órgano disciplinario y de control con facultades amplias de investigación de conductas antijurídicas de las personas que integran el Poder Judicial y que pudieran derivar en responsabilidades administrativas. Actualmente, las facultades disciplinarias del Consejo están a cargo de una comisión de disciplina. Esta comisión cuenta con toda una estructura orgánica conformada por una Secretaría Ejecutiva de Disciplina sobre la cual recaen las actividades sustantivas de la comisión y pese a que cuenta además con un marco legal y órganos internos robustos, es innegable que ante la sociedad mexicana su actuación ha sido cuestionable, pues es de dominio público que en el Poder Judicial persisten actos de corrupción, favoritismos y nepotismo en el acceso y promoción a la carrera judicial y a los cargos de mando, así como demoras injustificadas y rezago en la atención y conclusión de los juicios. Conforme al último informe de labores de la Visitaduría General, publicado en agosto del 2023, en su apartado 9, relativo a las observaciones y recomendaciones resultantes de los dictámenes recaídos a las visitas ordinarias de inspección e informes circunstanciados, se advierte que el Consejo hizo 0 recomendaciones después de analizar 502 dictámenes, lo que resulta francamente inverosímil, pues lo que se hace es necesario cuestionar si el actual modelo disciplinario que se sostiene por una enorme estructura burocrática es adecuado y funcional para combatir la corrupción y la impunidad al interior del Poder Judicial o si, por el contrario, el diseño actual del Consejo de la Judicatura alienta la opacidad y la complicidad entre sus miembros por tratarse de una institución que actúa como juez y parte, e incluso por consigna, dada la estrecha vinculación que guarda el Consejo con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien cuenta con amplias facultades para nombrar, remover e instruir a las personas servidoras públicas de mando que realizan las actividades sustantivas dentro de dicho órgano. Inclusive, en el informe de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, derivado de su visita a México en su misión oficial de octubre del 2010, identificó la preocupación expresada por varios interlocutores respecto al Consejo de la Judicatura Federal, concerniente a que la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo recaiga en la misma persona, concluyendo que esto podría afectar la independencia del propio Consejo frente a la Suprema Corte y estimando oportuno que la presidencia del Consejo recayera en una persona distinta, dedicada a tiempo completo a tan importante encomienda. Otro elemento de preocupación identificado en el informe es el hecho que, conforme a la propia Constitución, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inacatables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las que refieran a la designación,
adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la relatora especial recomendó que todas las decisiones disciplinarias y administrativas que tengan un impacto sobre el estatus de las juezas y jueces y magistrados deberían tener la posibilidad de ser revisadas por otro órgano judicial independiente, haciendo extensiva esta recomendación a los consejos de la judicatura a nivel estatal y los tribunales electorales, y señalando que todas las entidades federativas deberían contar con un consejo de la judicatura coordinadora por un consejo superior nacional autónomo independiente. Es por lo anterior que la academia, la doctrina e incluso el debate legislativo han insistido en la necesidad de mejorar el ejercicio de las facultades disciplinarias del Consejo respecto a la investigación de las y los jueces de distrito, magistrados del circuito e incluso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proponiendo mayores salvaguardas de autonomía e independencia, e incluso separando orgánica y funcionalmente al Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las indagatorias que se realicen estén a cargo de personas ajenas al órgano de gobierno de las y los jueces y que hoy se integran en buena parte por estos, generando en muchos casos un conflicto de intereses o la pérdida de objetividad e imparcialidad en la resolución de este tipo de casos. La preocupación respecto a que la autonomía de los consejos de la judicatura se vean mermada por su vinculación con las Cortes Supremas se ha identificado, incluso a nivel regional, como una tendencia caracterizada por un intento de limitar las facultades de los consejos de la judicatura impulsado por el propio Poder Judicial. Todos estos problemas, derivados de la subordinación de los consejos a las Supremas Cortes, han dado lugar a un fenómeno inverso, producto del cual se está revirtiendo el proceso que dio lugar a estas nuevas instituciones. Venezuela, que como decíamos fue el primer país que lo creó, se convirtió también en el primero en disolverlo en 1999. En Colombia, las críticas que se ha sido objeto ha llevado a una iniciativa constitucional promovida por el gobierno para terminar con él. En otros países, si bien no se ha llegado a tal extremo, la tendencia ha sido limitar su autonomía y colocarlos bajo la dependencia de las Cortes Supremas. Así pues, a casi 3 décadas de su creación, es posible afirmar que el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos que ocurrieron al interior del Poder Judicial, ya que su actuación no ha sido lo suficientemente proactiva para vigilar con objetividad e imparcialidad la conducta de los integrantes de los órganos judiciales y de sancionar, de forma ejemplar, conductas contrarias a la ley. En consecuencia, la presente iniciativa propone replantear la existencia del Consejo de la Judicatura Federal, sustituirlo por órganos técnicos especializados de administración, disciplina y sanción que estén investidos en la legitimidad democrática con una investigación que generalice equilibrios y colaboración entre los poderes de la Unión y, sobre todo, dotados de la autonomía e independencia necesarias para que puedan realizar sus funciones sustantivas y adoptar decisiones libres de presión interna o externas. Justicia pronta y expedita. Una de las principales problemáticas que sigue enfrentando la ciudadanía es la incapacidad o el desinterés que prevalecen los órganos encargados de la administración de justicia para cumplir con sus principios previstos en el artículo 17 constitucional de brindar una justicia pronta y expedita a las personas justiciables. El derecho a la justicia incluye el acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente para atender el reclamo, el acceso a un buen servicio de justicia que brinde un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial y, por último, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos. Sin embargo, en México, los tribunales judiciales encargados de la administración de justicia del fuero común, así como los tribunales federales, tienen procesos lentos, caros, tortuosos y que almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la administración de justicia, llevados a cabo por ellos, están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita. La presente iniciativa busca reformar los artículos 17 y 20 de la Constitución para vincular a las autoridades encargadas en la administración de justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo que satisfaga los principios inherentes al derecho de acceso a la justicia. La razón de lo anterior, por más evidente que parezca, merece hacerse expresar la insoslayable necesidad de regresar a la ciudadanía al centro de la política y lograr que todos y cada uno de sus reclamos encuentren una respuesta del Estado y sus instituciones que satisfagan sus intereses.
En el año 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, llevó a cabo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, teniendo como población objetivo las personas de 18 años y más, con una muestra a nivel nacional de más de 102.000 viviendas del país. Los objetivos perseguidos por dicha herramienta correspondían, entre otros, con medir la victimización del hogar, así como la personal durante el 2022 y medir también el grado de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública para estimar las recuperaciones del delito sobre las víctimas. Entre los resultados más relevantes de dicha encuesta para el caso concreto se encuentran aquellos relacionados con la percepción del desempeño institucional de las autoridades. En este contexto, a pesar de que la confianza ciudadana en las autoridades de seguridad, de procuración e impartición de justicia aumentan, se advierte que la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República son las mejores evaluadas, mientras que la población objetivo consideró que las autoridades que presentan un mayor nivel de corrupción son las policías de tránsito con 73.9%, así como las y los jueces con 66%. Además, la inseguridad es el problema social que más aqueja a la ciudadanía en su vida cotidiana. Es preciso destacar también que los resultados de la encuesta en comento indican que las personas que deciden no denunciar un delito justifican dicha actuación por considerar una pérdida de tiempo y por tener una marcada desconfianza en la autoridad. Por estas razones, este gobierno ha sostenido que no es posible reducir la inseguridad y la violencia sin atender ante las causas que la generan y que la impunidad es una de dichas causas, pues no puede haber paz sin la garantía de un auténtico Estado de Derecho, donde las autoridades se aboquen a cumplir con sus responsabilidades en un marco de legalidad y de forma expedita, pues una justicia lenta y tardía no es justicia y solo fomenta la cultura de impunidad. Únicamente a través de la disuasión de la realización de conductas delictivas es como se puede moldear una cultura de derecho, de paz y de protección a los bienes jurídicos más sensibles para una sociedad. Un medio indispensable para lograr que aquel que comete un delito o algún acto ilícito reciba un castigo, o que aquella persona que cause un daño lo resarza, es garantizando que las autoridades emitan determinaciones en las que salvaguarden el derecho a una justicia expedita, por lo que se estima necesario elevar a rango constitucional un plazo máximo en el que ello tendría que suceder. El principio de justicia pronta y expedita es la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas, planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Siendo irrefutable la premisa anterior, el Estado debe garantizar a sus habitantes el acceso a una justicia de tal calidad, siendo necesario el establecimiento de las bases constitucionales que permitan el sano desarrollo y consolidación del modelo de la justicia penal en todo el país, que encuentren su base en los parámetros nacionales de derechos humanos, así como en lo establecido por los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano que prevén disposiciones específicas para las personas imputadas. Estas normas, además de procurar las condiciones para el desarrollo humano, pretenden generar mecanismos para que a la ciudadanía le sea garantizado el acceso a un sistema penal pronto y expedito. Con motivo de lo anterior, en el año 2008 se reformó el artículo 20 de la Constitución con la finalidad de que se determinara que toda persona imputada tiene derecho al acceso a una justicia pronta y expedita, estableciendo en la fracción 7 del párrafo B del artículo 20 constitucional que las personas a las que se les sea imputado un delito cuentan con el derecho de ser juzgadas en un plazo máximo de 4 meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediese de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Sin embargo, pese a existir un mandato constitucional que establece claramente el tiempo máximo para que una persona imputada sea juzgada, los órganos jurisdiccionales no lo han cumplido a cabalidad. Por tanto, se estima de enorme relevancia establecer a nivel constitucional un mecanismo para el caso de que las autoridades jurisdiccionales no cumplan con el mandato constitucional establecido en la fracción 7 del apartado B del artículo 20 de la Constitución. Esta reforma establece un mecanismo para el cumplimiento de los derechos humanos y sus garantías, que regulan el proceso penal a partir de los estándares internacionales que han señalado, referentes al plazo razonable contemplado, por ejemplo, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que se asegure que toda persona imputada no permanezca un tiempo prolongado bajo acusación y, asimismo, proteger el principio de presunción de inocencia,
que constituye parte fundamental para consolidar el Estado de Derecho que, a su vez, es la base misma del respeto a las garantías judiciales de toda persona imputada. La validez de las normas en su sentido meramente formal no las dota de existencia por sí mismas, sino que también resultan esenciales su eficacia, es decir, el cumplimiento irrestricto de los medios de reforma legal no necesariamente implica su cumplimiento, sino que es imprescindible que el Estado actualice sus medios coercitivos para que se observen. Si bien es cierto que existen normas que disponen que determinadas autoridades deben cumplir con plazos establecidos para la resolución de controversias de las que conozcan debido a su competencia, también lo es que dichas disposiciones han sido escasamente observadas, pues en una gran mayoría de dichos casos han sido excesivos los tiempos de espera a los que se atañen los ciudadanos para actualizar su derecho a acceso a la justicia pronta y expedita. Otra de las razones que persigue esta iniciativa de reformar es establecer a nivel constitucional, como parámetro de regularidad de la actuación de las autoridades nacionales, la existencia de plazos específicos para la resolución de controversias y, tal como lo prevé el artículo 20 de la Constitución, establecer la obligatoriedad e iniciar un procedimiento de rendimiento de cuentas en el que la autoridad disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Judicial, conozca el incumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional y, en su caso, determine consecuencias en una dilación injustificada. Desde hace tiempo se ha dejado atrás la idea de que la Constitución se trataba de un mero parámetro axiológico que daba orden al sistema jurídico nacional, pues, en la actualidad, la norma fundamental se entiende también como una norma jurídica de aplicación directa que vincula a cada una de las autoridades y servidores públicos nacionales. Conjugando lo anteriormente delineado, la presente iniciativa busca que la Constitución prevea de manera expresa parámetros temporales para la resolución de controversias y asuntos de naturaleza específica y, en caso de no cumplirse, puedan ser reclamados mediante los medios de control constitucional que prevé el mismo texto fundamental, es decir, abonar a la eficiencia de la norma y, en última instancia, a la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. Otras reformas pendientes. La suspensión es una medida cautelar a través de la cual una persona juzgadora pone en suspensión o pausa los efectos de una norma general emitida por el Congreso de la Unión, hasta en tanto conozca y estudie el fondo del asunto, y resuelva a través de una sentencia las pretensiones de las partes. Esto con la finalidad de evitar perjuicios irreparables derivadas de la aplicación de la norma impugnada durante el transcurso del procedimiento. Sin embargo, en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos jurisdiccionales han ido adoptando criterios contrarios al principio de relatividad en el juicio de amparo, e incluso en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, concediendo suspensiones con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo. Si bien esta tendencia jurisprudencial tiene una lógica tutelar de derechos con dimensión colectiva o difusa, su aplicación ha resultado un poco uniforme, contradictoria e incluso discrecional, ya que el examen de constitucionalidad que ha realizado el máximo tribunal en diversos casos se realiza sin una efectiva concreción de los efectos de una norma de rango legal, por lo que, al momento de administrarse y analizarse, no se deriva una afectación real, actual o específica de uno o más derechos fundamentales o que afecten el orden público y el interés de la sociedad. La presunción de legitimidad y constitucionalidad que poseen todas las leyes deriva de que éstas son expresiones de la voluntad popular, ya que, al ser producto de un proceso de deliberación democrática, se presume que son constitucionales mientras no sea declarada expresamente su incompatibilidad con la ley fundamental. Por tanto, no puede cesar la aplicación de una ley mientras no se dicte sentencia, lo que conlleva a que no puedan ser objeto de medidas cautelares como son la suspensión. Bajo ese razonamiento, el criterio de presunción de constitucionalidad hace necesario agotar todas las posibilidades que permitan mantener vigente la disposición impugnada, lo que implica que, siempre que sea posible, se preferirá la decisión que, dentro de los límites constitucionales, permita preservar la obra del legislador en lugar de aquella que presuma a priori su inconstitucionalidad.
Bajo este parámetro, se armoniza el control de constitucionalidad con el principio de supremacía constitucional, máxime que, al interpretar las normas tildadas de inconstitucionales, la Suprema Corte debe presumir la buena fe del proceso legislativo y la constitucionalidad del producto del mismo, pues en nuestro orden jurídico nacional toda persona servidora pública tiene la obligación de actuar conforme a la ley suprema. Por ello se estima que suponer que el trabajo legislativo es inconstitucional a través del otorgamiento de una suspensión con efectos generales representa una grave intromisión a las facultades constitucionales del Congreso de la Unión y una clara vulneración al principio de división de poderes. Aunado a ello, se ha observado que, en muchas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estudia el fondo del asunto planteado y determina la invalidez de una norma por advertir vicios dentro del procedimiento legislativo, es decir, no se llega a hacer un estudio de constitucionalidad respecto a las normas impugnadas, por lo que no existiría razón de suspender una norma que no ha sido declarada inconstitucional. La doctrina señala que existen límites a la jurisdicción constitucional, pues los intérpretes de la Constitución deben ser cuidadosos de no invadir la libertad de configuración de los otros órganos estatales, específicamente del legislativo. Estos límites son necesarios para evitar que la justicia constitucional adopte de manera discrecional decisiones de contenido y de trascendencia política y no jurídica. Por ello, es necesario que los tribunales constitucionales funjan como un poder que se limite a sostener la efectividad del sistema constitucional sin cambiarlo ni impedir su reforma. Bajo esos argumentos, resulta viable la propuesta de no otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mecanismos que le permitan limitar el trabajo del Poder Legislativo sin haber realizado previamente el estudio sobre la constitucionalidad de la norma. Pues si existen límites al análisis constitucional, debe necesariamente contarse con límites a la función judicial sobre el trabajo legislativo que, como se dijo, se presupone acorde con nuestro texto fundamental. En ese sentido, también merece la pena replantear la procedencia de la suspensión con efectos generales en el otorgamiento de amparos, la denominada fórmula Otero, presente en nuestro marco constitucional y legal desde la promulgación de la Constitución Liberal de 1857, es un principio del juicio de amparo que priva de sus efectos a leyes inconstitucionales únicamente en favor de la parte que lo interpone. Es decir, el amparo protege a quien o quienes lo solicitan por verse afectados en su esfera de derechos por dicha ley, pero no anula la ley general frente a todo el mundo, es decir, no tiene efectos erga omnes. La doctrina ha señalado que esto es así precisamente para evitar que los poderes legislativo y judicial se desequilibren y que el judicial se coloque por encima del legislativo, por lo que se prevé la suspensión con efecto general de una ley dentro de un juicio de amparo. Resulta contrario al origen y finalidad de éste, como señaló Ignacio Burgoa, cuando la declaración de inconstitucional se aplica erga omnes. Existiría una derogación de una ley por vía jurisdiccional, lo que equivale a que los jueces asuman el papel de legisladores, provocando desequilibrios y supeditación entre los poderes del Estado. El principio de relatividad de las sentencias de amparo ya se contenía en el proyecto de Constitución yucateca en 1841, ideado por Manuel Crescencio Rejón, en cuya exposición de motivos se manifestó la necesidad de que el actuar del Poder Judicial se diera con prudencia y discreción, pues el otorgársele la posibilidad de censurar una legislación se le debía obligar a actuar en casos particulares y ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las fracciones. Por ello señaló que sus sentencias, como dice muy bien Tocqueville, no tendrán por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal, y la ley solo se encontrará ofendida por casualidad. De todos modos, la ley así censurada no quedará destruida. Se disminuirá así su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Solo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia, siendo además fácil de comprender que, encargando el interés particular promover la censura de las leyes, se alcanzará el proceso hecho a éstas con el que se siga a un hombre, y habrá de consiguiente seguridad de que las legislaciones no sufrirán el más leve detrimento cuando no se le deja expuesta por este sistema a las agresiones diarias de los partidos. Es decir,
La fórmula Otero busca evitar que el Poder Judicial se erigiera como un censor del legislativo y afectara el orden jurídico, colocándose por encima de las facultades y prerrogativas constitucionales de uno de los poderes constituidos de la Unión. Así, el juicio de amparo surge como un medio de defensa personal para salvaguardar la vigencia de las garantías individuales, así como un juicio contra las leyes del Congreso o actos del Poder Ejecutivo que vulneren el orden constitucional. Actualmente, el juicio de amparo representa la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativos, y tutela todo el orden jurídico nacional contra los abusos y actos antijurídicos realizados por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa de los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. En este tenor, en lo que respecta a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, es preciso advertir que las suspensiones con efectos generales que ha concedido en años recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes aprobadas y emitidas por el Congreso de la Unión se han extralimitado de lo que prevén las leyes en la materia. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, último párrafo, señala claramente que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales, mientras que el artículo 64, último párrafo, indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Incluso la Constitución, en su artículo 41, fracción 6, segundo párrafo, estipula que, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Queda claro que el principio de relatividad sigue vigente e inserto en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pese a que su aplicación se ha ido modulando y flexibilizando a través de diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales y la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que, como ya se dijo, han pretendido erigirse indebidamente en órganos legislativos, para dotar de legalidad la procedencia de la suspensión con efectos generales y evitar discrecionalidad, tanto en las controversias constitucionales como en las acciones de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo. Es necesaria una reforma constitucional o legal que lo permita. Cabe señalar que, en un ejercicio de derecho comparado, países como Austria, Italia y España tampoco contemplan la posibilidad de que sus tribunales constitucionales suspendan las normas generales que sean impugnadas. A mayor abundamiento, debe retomarse la tesis suspensión en controversias constitucionales. La prohibición de otorgarla respecto de normas generales incluye los artículos transitorios y sus efectos, donde de manera expresa se indica que la finalidad de no otorgar la suspensión respecto de normas generales, incluidas las del régimen transitorio, tienen como finalidad no paralizar sus efectos. Por tanto, al impugnar una norma a través de su primer acto de aplicación, lo procedente es suspender el acto y no así la disposición objetada. Como se advierte, es necesario plasmar en el texto constitucional lo que la norma ya regula, por lo que se propone rescatar y anclar en la Constitución la fórmula Otero, mediante la modificación de los artículos 105 y 107 constitucionales para establecer que en ningún caso podrán otorgarse suspensiones con efectos generales respecto de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo promovidos en contra de normas generales. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa. En 2010, su costo representaba casi 3 veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, cerca de 7 veces el de la Corte Suprema de Canadá y más de 34 veces la del Tribunal Constitucional de Perú. Su elevado costo se explica, entre otras razones, por el personal que le integraba. Tenían entonces 3.116 personas funcionarias, frente a 483 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 209 la de Canadá y 175 la de Perú. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaba con una nómina de 3.772 personas servidoras públicas. Además de su cuantioso personal, cabe destacar que los salarios de quienes encabezan la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente, una o un ministro en nuestro país gana entre 40% y 126% más que un ministro o ministra de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina.
como se muestra en la siguiente gráfica. La gráfica muestra que el salario de jueces, juezas y altos tribunales en México es de 314,499 pesos, en España 221,230, en Perú 220,441, en Chile 202,076 y Brasil 148,111 y Argentina 138,658. Respecto de la desigualdad en la asignación de remuneraciones de ministras y ministros, resulta ilustrativo la comparación con el nivel de ingresos de las personas en México. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer bimestre del 2023 contabilizaba 56,059,543 personas ocupadas en algún empleo formal en nuestro país, de las cuales 37,6% reciben hasta 6,223 pesos mensuales, 35,3% reciben hasta 12,442 pesos mensuales, 8,7% hasta 18,670 pesos mensuales, 3,6% hasta 31,116 pesos mensuales, 1,2% recibe más de 5 salarios mínimos, 5% no recibe ingreso formal y 12,6% no especificó su ingreso. En 2023, las 21,094,196 personas que ganaban un salario mínimo obtienen un ingreso 50 veces menor que el de la remuneración neta de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 19,767,783 personas que ganan 2 salarios mínimos reciben un ingreso 25 menor que ellos. Como se puede observar, la disparidad en las remuneraciones de las ministras y ministros respecto de las personas trabajadoras del resto del país acentúa la desigualdad social. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023 asignó a los 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una remuneración neta de 314,499 pesos al mes, es decir, el doble o el 102% por encima del presidente de la República. En 2010, se divide el salario nominal de ministras y ministros entre quienes ingresaron antes de la reforma, que mantienen un salario superior al del presidente de la República, y quienes ingresaron después de la reforma, cuya remuneración se supondría por debajo de la del titular del Poder Ejecutivo. Fue hasta el 2019 cuando se registra la única disminución que ha tenido el salario presidencial. La remuneración de ministras y ministros no había tenido prácticamente ninguna reducción, con excepto de una disminución marginal de 2011 a 2012. En 2019 sí disminuye el salario del presidente de la República, pero en las ministras y ministros no se modifica, por lo que se incrementa la diferencia del monto para alcanzar su máximo histórico, que superaba el límite constitucional. Sin embargo, para 2020 se elimina la diferencia nominal, salarios que tuvieron el cargo antes o después de la entrada en vigor de la reforma, para unificar en un solo monto sus remuneraciones, de igual forma, muy por encima del salario del titular del Ejecutivo Federal. No obstante, las diferencias establecidas entre salarios de ministras y ministros que ocuparon sus cargos antes o después de la reforma constitucional de 2009, en los analíticos del propio presupuesto se reportó un cero el aumento de ministras o ministros que cobrarían un monto menor, por lo que se asume que en 2010 a 2023 la totalidad de estos han percibido salarios por encima de la remuneración del presidente de la República. Además de su alto salario y cuantioso personal, cabe destacar que no solo ministras y ministros exceden la norma constitucional en materia de remuneraciones, con base en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. De total de 3,772 personas servidoras públicas adscritas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 241 perciben un salario superior al del personal titular del Poder Ejecutivo Federal. Igualmente, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 reporta que, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 1,558 personas servidoras públicas, 189 recibieron salarios superiores al de la Presidenta de la República. De la estructura restante del Poder Judicial de la Federación, que incluye al Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados y juzgados de distrito de un total de 48,407 personas servidoras públicas, 1,947 reciben salarios por encima del límite constitucional, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación y su analítico de plazas y remuneraciones. En conclusión, a 14 años de la reforma en materia de remuneraciones en el ejercicio fiscal de 2023, de 53,737 personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial de la Federación, 2,377, equivalente al 4,4%,
perciben salarios superiores del titular del Ejecutivo Federal, es decir, salarios presumiblemente inconstitucionales, al menos en parte. En su conjunto suman un excedente de 2.167.352.603 pesos. Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar diversos artículos para establecer que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, perciban una remuneración que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y este es el contenido de las causas por las cuales se motiva esta contenido de iniciativa. Vamos a cortar esta entrega aquí, ha sido bastante larga, ya casi 1 hora 20 minutos. Vamos a hacer una segunda parte en donde hablaremos específicamente del contenido de esta iniciativa. Por este momento es todo. Muchas gracias y los espero en la próxima entrega.